7:47, saludamos al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, para hablar del inicio de la campaña electoral. Vicepresidente, buen día. Empieza la campaña, pero antes de que empiece la campaña, había una pre-campaña tan grande como será seguramente este mes de campaña electoral. Usted ha podido ver en redes sociales, en televisión y seguramente personalmente cómo muchas ciudades del país están inundadas de propaganda electoral anticipada. Buen día. Buenos días, Milton. Efectivamente, hoy día arranca formalmente la campaña, pero como usted bien menciona, ha habido una precampaña electoral. Yo he afirmado públicamente, casi desvergonzada, por parte de todas las organizaciones políticas y de todos los candidatos a lo largo y ancho del país, que aprovechándose de vacíos legales que están en la ley, han podido desbordar a lo largo y ancho, insisto en eso, con propaganda. Lamentablemente, la ley no contempla, más allá de definir en algún momento dado lo que es precampaña o lo que podría ser sanciones, pero todo el mecanismo, desde el punto de vista legal, no tiene un sustento que permita que en un momento dado, como primero, lo que nos correspondería, levantar expedientes para que el Tribunal Contencioso Electoral pueda aplicar sanciones. Insisto, ha habido un desborde y eso obviamente debería de ser sancionado. Y si no puede ser sancionado por la ley, debería ser sancionado por los ciudadanos que tienen que reconocer que la indisciplina, el abuso, la desvergüenza no pueden ser méritos de personas que están postulándose para una función pública. Justamente las imágenes que acabamos de ver en el Puente de la Unidad Nacional, esas imágenes de propaganda de la candidata, de la prefecta candidata a la provincia del Guayas, el retiro que se hace no fue por parte de nadie que tenga que ver con el CNE ni con la campaña electoral, fue el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y como usted dice, hay una actitud desvergonzada de muchos candidatos que no respetan nada, que no les importa nada y que buscan sacar ventaja en cualquier lugar y a cualquier momento. En buena hora que el Ministerio de Obras Públicas haya asumido esa responsabilidad, tomando como referencia el hecho de que ellos son, dentro de todo lo que es vía pública, los que tienen el derecho en un momento dado de autorizar o no cualquier tipo de publicidad. Pero mire usted, por un lado el Ministerio de Obras Públicas estaba bajando las pancartas, pero por otro lado había otras candidaturas que estaban inmediatamente colgando las suyas. Esto obviamente es un desafío total a la decencia, a la ética, a las buenas maneras, ¿verdad? Y es lo que yo insisto, hay un vacío legal, hay una desvergüenza, y lo único que podemos nosotros esperar es que el ciudadano reconozca que el que no es ético en lo poco, no es ético en lo mucho, y en el momento de votar, o en el momento de emitir su voto o rayar su papeleta, pueda discriminar respecto a quien se merece la confianza de ser elegido, porque tiene un marco ético, un marco de valores que permita garantizarnos que sus promesas van a ser cumplidas o que va a desarrollar su gestión en una forma dentro de lo que, insisto, ético y decente. ¿Cuál es la reforma que se necesitaría hacer y de manera urgente? ¿Por qué no se lo ha hecho? Además, cuando hubo hace 2 años un cambio, una reforma en el Código de la Democracia, porque si nos ponemos a esperar que los candidatos tengan vergüenza, es de lo que muchos carecen. Es duro lo que usted dice, pero es una gran verdad. Si nos ponemos a esperar no vamos a tener éxito ninguno. Por lo tanto, la ley debería de ser, pero ya tendríamos que llevar una ley muy pormenorizada, muy extensa, ¿verdad? Pero tendríamos que esperar que los asambleístas sean los que reformen la ley. Y hay que mirar si es que los asambleístas tienen intereses en reformar la ley, porque al final del día también son políticos y tienen sus intereses políticos, y de todo este desorden y toda esta muy ligereza que permite las leyes, obviamente también ellos se benefician, pero sí tendría que definirse qué es precampaña electoral, quiénes son los que pueden ser sancionados. Porque mire usted, por ejemplo, si usted mira una pancarta, en la pancarta usted no puede establecer una responsabilidad de un candidato o de una organización política, y podría ser que Pepito, Juanita o María se les ocurrió invertir de su plata y colgar la pancarta, o esa va a ser la excusa al final. ¿Cómo elaboramos nosotros o cómo preparamos un expediente que pueda llegar a definir que el candidato o la organización política es, por lo tanto, por ejemplo,
las propagandas que se cuelgan deberían de tener un pie de imprenta, de tal manera que podemos ir a la imprenta y saber quién ordenó, con qué recursos se ordenaron. Es decir, ir achicando las posibilidades de toda esta indisciplina y ligereza que estamos conversando. Otro tema, y hablando de recursos, es las constantes denuncias, pero nada probado y ningún sancionado. Hablamos de los narcocandidatos, de la influencia del narcotráfico en las campañas electorales. Usted ha dicho, lo escuché en un medio de comunicación, decir que el Consejo Nacional Electoral no puede hacer nada, que para eso está la Fiscalía, la Policía, la UAF, etcétera. Pero hay gente que dice que el Consejo Nacional Electoral sí podría hacer algo. No, no puede. Mire usted, y tan claro el asunto que las cuentas de campaña son presentadas al Consejo Nacional Electoral 90 días después de que termina la campaña. Ahora hemos aprobado, hace un par de días se ha aprobado 2 instrumentos importantes. La una es el hecho de que va a haber un sistema informático que va a registrar, que las organizaciones políticas y los candidatos tienen que reportar inmediatamente cuáles son los aportes que están recibiendo, y eso va a estar en la posibilidad de que los ciudadanos puedan mirarlo, para efecto de ver la legitimidad del origen de esos recursos. Por otro lado, también hay una segunda parte que va a integrar esa información respecto a los aportes con instituciones como Superintendencia de Bancos, UAF y tal. Esto está demorando porque encontrar la forma como las reservas que existen alrededor de esta información puedan estar a disponibilidad del Consejo Nacional Electoral no es fácil. Sin embargo, son herramientas, pero al final del día el recurso que se utiliza no legítimo no es pues el recurso que se reporta al CNE, es el recurso que está dando la vuelta en la calle a través de regalos, a través de manifestaciones, a través de gestiones que incluso pueden llegar el día de las elecciones. Cuando el elector va y vota en un momento dado, puede quedarse con la papeleta en blanco y sale y la vende y después alguien va y la vota. Estas son situaciones que tienen que ser controladas el día de las elecciones y ojalá pudiéramos tener el apoyo, Fuerzas Armadas, Policía y obviamente nuestra gente, para ir mirando que circunstancias como estas pueden no darse. No darse. Lamentablemente, esto es lo que sucede. Yo le pregunto a usted como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y además como funcionario de larga trayectoria en la función electoral. ¿Usted ha tenido evidencia, o por lo menos sospecha, de que el narcotráfico se ha inmiscuido en candidaturas? Esto es una experiencia nueva, Milton, no es de tiempos atrás. Hoy estamos viviendo un escenario totalmente nuevo en el país y tenemos que mirarnos en el espejo de Colombia y México. Por lo tanto, no podemos estar desprevenidos, tenemos que trabajar con toda la cautela posible, pero insisto, ya estas son responsabilidades del gobierno nacional, obviamente de Fuerzas Armadas, de UAFE y del Ministerio de Gobierno, porque todo esto perturba la democracia del país. Nosotros construimos procesos electorales. Cuando un ciudadano llega a votar, para que encuentre el voto en ese momento, 40.000 personas han trabajado para tener lista la urna, tener la papeleta, tener el recinto electoral, tener el sistema de escaneo, tener los sistemas, obviamente, de procesamiento de datos. Todo eso es nuestro trabajo. Sí, vemos las irregularidades del gasto electoral a través de los reportes que los actores políticos no los hacen. Le pregunto de nuevo porque no me contestó. ¿Tiene sospechas de que el narco se mete en la política? Yo tengo una gran preocupación respecto a esto. Por supuesto que sí. Insisto, ya hay manifestaciones que podrían darse para promover candidaturas en sitios en los cuales definitivamente el gasto en publicidad y en promoción desborda las posibilidades de un sueldo o de una importancia de la jurisdicción o circunscripción donde va a trabajar esa persona. Por supuesto, también hay sitios específicos que más nos llaman la atención respecto a esta situación y tenemos que estar alerta. Pero ya insisto, nosotros hacemos nuestro trabajo, pero hay un trabajo también que tiene que ser asumido con responsabilidad por estas otras instancias públicas. Perfecto. Le quiero agradecer, vicepresidente Enrique Pita del Consejo Nacional Electoral. Hoy ha iniciado oficialmente la campaña, aunque la campaña no oficial es grandísima y desvergonzada, como usted lo calificó. Tenga buen día. Buenos días, pues.